Hola, soy Eduardo de domóticaencasa.es y hoy analizamos este Amazon Echo Flex que hemos recibido. ¡Empezamos! En la última remesa de altavoces que presentó Amazon, uno de ellos estaba este pequeño dispositivo, el Echo Flex, que, bueno, aunque parece un transformador realmente más que un altavoz, es realmente un altavoz inteligente. Es un dispositivo que está pensado para que lo podamos conectar en cualquier lugar sin tener que necesitar ningún tipo de instalación ni tener que poner un transformador y luego el cable, ya que directamente va conectado al enchufe de la luz. Como podéis ver, es rectangular. Tenemos en la parte frontal tenemos los dos botones, el de acción y el de silenciar el micrófono para cuando no queremos que nos escuche. Aquí tenemos una pequeña luz y tenemos también altavoz y micrófonos de largo alcance. Cabe decir en este dispositivo que el alcance que tiene el micrófono pues será aproximadamente unos 4 o 5 metros. Es inferior, por ejemplo, al que podemos tener en un Echo Dot. Y también la calidad de audio no es la que podemos considerar como un altavoz. Pero no obstante, vamos a seguir con la parte estética, ya que tenemos, por ejemplo, en el lateral tenemos el jack de 3,5 para poder solucionar el problema de la calidad del altavoz, y en la parte inferior una cosa bastante interesante, ya que viene con un USB en el que, por ejemplo, podemos poner nuestro móvil a cargar, es decir, podríamos tenerlo en un dormitorio y podríamos conectar aquí nuestro smartphone. Pero no obstante, la función principal que tiene esa parte inferior, el USB que tiene en la parte inferior, es el hecho de poder conectar unos accesorios que ha sacado Amazon que harían una función extra dentro del altavoz. En este caso, por ejemplo, yo he recibido lo que sería el sensor de movimiento y desde dentro de la aplicación puedo hacer automatizaciones basándome en la activación del movimiento. Es decir, cuando detecta el movimiento, por ejemplo, si tenemos bombillas que estén integradas dentro de nuestro sistema de Amazon, podríamos encenderlas sin problemas. Existe otro que es una luz ambiental para poder encenderla y, por ejemplo, tener luz en el pasillo. Si tenemos el Echo Flex conectado a la luz, a un enchufe del pasillo, podríamos tener la luz ambiental. De hecho, podríamos combinar con varios y cuando detecta el movimiento que encendiera la luz ambiental que tengamos en otro dispositivo. Yendo a la parte funcional, se trata de un dispositivo que vendría a ser más que un altavoz como tal para escuchar música. Es un complemento para tener Alexa en cualquier estancia. Es decir, por ejemplo, si no queremos tener un altavoz, un Echo Dot en el baño, por ejemplo, para oír las noticias, oír la radio o incluso podríamos oír la música pero sin esperar muchísima calidad, es bastante útil por el hecho de que solo necesitaremos tener el enchufe y lo podemos llevar con más facilidad que, por ejemplo, un Echo Dot por el cable y demás. La calidad de audio no está mal, pero suena a caja, no suena a un altavoz de calidad y el reconocimiento de la voz es para estar dentro de la propia habitación y sin mucho ruido ambiente. Como digo, tiene menos alcance y también menos precisión que, por ejemplo, el que podemos encontrar en un Echo Dot o incluso en altavoces superiores. Yendo a la parte práctica, es bastante más útil que, por ejemplo, el Echo Input, el que no llevaba altavoz, ya que en este caso, aunque la calidad del altavoz no sea muy buena, tenemos la posibilidad de escuchar lo que, por ejemplo, Alexa nos tiene que decir, o en el caso de que queramos escuchar algo de música, una emisora de radio o cualquier cosa que no necesitemos, mejor dicho, una calidad grande, podemos hacerlo de igual forma con este altavoz como si se tratara de un Echo Dot. Su precio suele estar rondando aproximadamente en precio normal los 30 euros, pero existen ofertas que si os suscribís al canal de ofertas de domótica podréis verlas y estar al tanto de cuándo salen. Se rebaja aproximadamente a los 20 euros. Es decir, que por 20 euros tendríamos un dispositivo que es un Alexa completo y que además es bastante cómodo de poder llevar e incluso de instalar en cualquier lado.
Los accesorios van aparte y, como digo, de momento hay 2 y que es muy probable que acaben saliendo más sensores, por ejemplo, de humedad, de temperatura, para aprovechar el USB que lleva este dispositivo. En cuanto a la recomendación, depende del uso que le vayáis a dar. Si lo que buscáis es tener un altavoz de calidad de sonido, este en concreto no sería quizá el más interesante, pero en el caso de que queráis conectarlo a un altavoz, lleva también conectividad Bluetooth, así como el jack de 3,5 para poder hacer la conexión contra unos altavoces que tengáis y que en este caso suenen bastante mejor. Pero, por ejemplo, ya tendríamos un dispositivo Alexa completo que, si no tenéis altavoz, podría sonar. Esto, por ejemplo, viene bien para si queréis cubrir una zona de la casa donde no llega Alexa porque no tiene sonido suficiente. Podríais tener un altavoz en cualquier estancia sin necesidad de gastar mucho dinero. Como digo, para aquellos que quieran escuchar las noticias, para, por ejemplo, tenerlo en el baño y que sea un complemento más para, por ejemplo, controlar la casa, para que sea más el hecho de nosotros decirle que de escuchar música, es un dispositivo bastante bueno y a un precio bastante aceptable. Mucho más económico, por ejemplo, que lo que podemos ver con un Echo Dot o incluso como el Echo Dot con reloj que analizamos anteriormente. Si os interesa el producto, en la descripción del vídeo tenéis el enlace de compra y en el caso de que os interese conseguirlo al mejor precio, os recomiendo que os suscribáis ya sea a la página de Facebook de ofertas o bien al canal de Telegram, donde publicamos conforme salen este tipo de productos las ofertas al mejor precio para que no tengáis que estar comprando a un precio más alto y consigáis siempre el mejor precio. En definitiva, un dispositivo pequeño, no es nada grande, no está nada mal como podéis ver. Es bastante cómodo el hecho de que no lleva transformador y que va todo integrado dentro de un mismo dispositivo. En contra tenemos que no tiene un alcance muy grande del micrófono, ni tampoco una calidad de sonido que podamos decir muy buena. Es aceptable para, por ejemplo, escuchar algo de música en el baño o una emisora, pero no se puede comparar, por ejemplo, a un Echo Dot o incluso altavoces superiores, que eso ya por descontado no puede competir. Es interesante el hecho de los accesorios que tiene. De momento tiene 2 y probablemente salgan más. Y por tanto me parece algo interesante que de hecho creo que va a ser el sustituto del Echo Input y Amazon probablemente no saque más Echo Input y lo cambie todo por este Echo Flex, por el hecho de que incluye un pequeño altavoz y por lo menos puede contestar a Alexa sin necesidad de que tengamos un altavoz externo. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!